Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de elamorquevale.org llevar alimento espiritual. Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual. ¿Sabe cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? Es que la sabiduría nos es dada por Dios, mientras que el conocimiento lo adquirimos por medio del estudio. En nuestros días, lo que más necesitamos es sabiduría, pero nos estamos ahogando en tanto conocimiento. Busque el Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y exactamente lo mismo dice Proverbios 1:7, pero añade, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta que usted no se acerque a Dios con un honesto y reverente temor, no tiene ni un ápice de sabiduría. Pablo dice en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría. Sabiduría es el inicio de la conversión que se va profundizando por medio del discipulado. ¿Tiene usted sabiduría? Si no la tiene, el poseerla debe ser más importante para usted que un trabajo bien remunerado. Amigos, bienvenidos a El Amor que Vale. Les saluda Irving Ravelo. En la voz del pastor Lenín de Llanón, escuchemos al doctor Adrián Rogers entregarnos la primera parte de su estudio bíblico, La sabiduría. ¿Es sabio o insensato? Por favor, en su Biblia busque la epístola de Santiago, capítulo 3. Leamos sus palabras de sabiduría para tratar de determinar si somos sabios, entendidos o qué. Santiago 3, desde el verso 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es como si él estuviera en una reunión y dijera, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son sabios? Y algunos se erguirían orgullosos porque Santiago estaba hablando a maestros quienes, por lo general, se creían muy sabios. Y el apóstol les dice, bien, muéstrenme cuán sabios son. Así como Santiago quiere saber no solo la seguridad de la salvación de ellos, sino también la seguridad de su sabiduría. Por eso sigue diciendo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Notemos tres cosas muy importantes. Primero, el valor de la sabiduría. Segundo, las virtudes de la sabiduría. Y tercero, la victoria de la sabiduría. Comencemos con lo primero. El valor de la sabiduría. Santiago asigna un gran valor a la sabiduría. Él no preguntó, ¿quién es el más rico? O el más educado, o el más popular entre ustedes, sino que preguntó, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Por qué?
porque la sabiduría es mucho más importante que el poder financiero o que el conocimiento académico. Vayamos por un momento a Proverbios 3, desde el verso 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Leí en el periódico que un banco transfirió a otro banco $7 billones. $7 billones. En esta operación bancaria utilizaron 10 policías de élite, totalmente armados con ametralladoras, gases lacrimógenos y sofisticados equipos electrónicos de comunicaciones, a más de varios helicópteros especiales, para proteger adecuadamente al carro blindado que transportaba los $7 billones. ¿Por qué? Pues para evitar que los ladrones se roben ese dinero. Me pregunto, si la sabiduría fuera algo que se puede transportar en camiones blindados, ¿cuánta fuerza policial se necesitaría para proteger ese valioso cargamento? ¿Cuántas personas, en verdad, buscan la sabiduría mucho más de lo que buscan las riquezas? Será un gran e increíble día cuando los seres humanos busquen más la sabiduría que las posesiones materiales. Veamos ahora en Eclesiastés 9:16. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no serán escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. A veces me pregunto si en verdad creemos eso, que mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Independientemente de los tintes políticos, ¿sabe qué necesitamos en nuestros gobiernos? Hombres verdaderamente sabios, no solo inteligentes, sino genuinamente sabios. Hombres que caminen en los caminos de Dios. Hombres que no se avergüencen de postrarse delante de Dios. Hombres que no tengan vergüenza de orar a Dios. Salomón fue un gran rey. Y en 2 de Crónicas, capítulo 1, leemos la petición que le hizo a Dios. Dijo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, sino que has pedido para ti sabiduría para gobernar a mi pueblo, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Volvamos a Proverbios 4, desde el verso 4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes, y ellas te guardarán. Ámalas y te conservarán. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando la hayas abrazado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es bueno tener inteligencia, pero que es mucho mejor tener sabiduría. La sabiduría es lo más importante que un líder o un profesor debe desear tener. Note aquí en la Biblia, sabiduría e inteligencia o conocimiento van juntas. Santiago hace una desafiante pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pero observe lo siguiente y entiéndalo. La sabiduría siempre está en primer lugar, porque conocimiento sin sabiduría es algo sumamente peligroso.
Verá, si un hombre tiene conocimiento sin sabiduría, puede enorgullecerse de que sabe mucho. La sabiduría, en cambio, se humilla porque sabe muy poco. El conocimiento siempre fracasa si no está eslabonado con la sabiduría. La sabiduría nos da la habilidad de aplicar el conocimiento que tenemos. Por ejemplo, Einstein tenía conocimientos, era inteligente, pero no creo que haya tenido sabiduría. Y usted me pregunta, Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, porque Einstein nunca confesó al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Y Jesús es la fuente de la sabiduría. De hecho, antes de morir en 1955, Einstein confesó que había tantas cosas en su mente que no había logrado descifrar. Y dijo, me siento como un hombre encadenado. Si solo pudiera librarme de las cadenas de mi pequeñez intelectual, entonces podría entender el universo en el cual vivo. Ahora me tiene sin cuidado si usted es un Einstein o un genio intelectual. Permítame citar lo que la Biblia dice, son palabras de Jesús. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Hablando de la sabiduría del mundo, o de los intelectuales, Dios ha revelado estas cosas sencillas y maravillosas a aquellos que le conocen, a aquellos que le aman. Y la Biblia describe eso cuidadosamente en 1 Corintios, versos del 18 al 25, porción que le aconsejo la lea detenidamente. El verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios eslabona la sabiduría con el conocimiento o inteligencia, pero siempre la sabiduría está en primer lugar, porque un hombre sabio puede adquirir conocimiento mediante el estudio. Escúcheme, el que usted sea sabio de ninguna manera significa que no necesite estudiar, que no necesita aprender. La Biblia nos anima a que estudiemos. Pablo le escribió lo siguiente a su hijo espiritual, Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una dificultad en el aprendizaje no debe ser un pretexto para tener una cabeza vacía. Volvamos a Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En otras palabras, a menos que estemos bien en nuestra relación con Dios, a menos que estemos dispuestos a estudiar y a meditar profundamente en la palabra de Dios, no aceptemos ninguna responsabilidad de enseñar, ni como maestro o maestra en la escuela dominical, ni como líderes en las células de oración y estudio en los hogares. Alguna vez leí de una maestra que solicitó trabajo como profesora en una pequeña escuela campesina. El ministro de Educación, al tomarle la prueba respectiva, le hizo la siguiente pregunta: ¿puede enseñar lo que no sabe? Y ella respondió: uno no puede enseñar lo que no sabe, tanto como no puede venir de donde no ha estado. Pero la triste verdad en nuestros días es que tenemos un ejército de profesores y profesoras que están tratando de enseñar, pues eso, lo que no saben. Y no me vengan con la falsa espiritualidad que dice, oh, yo dependo de la inspiración del Espíritu Santo, Dios pondrá en mi corazón lo que Él quiere que proclame con mi boca. Y aunque en muy específicos y contados casos eso puede ser verdad, por lo general no es más que una demostración de ociosidad espiritual e intelectual. Eso no es mostrarse aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un gran predicador que había estudiado intensa y profundamente la palabra de Dios fue a predicar en una iglesia. Un miembro de la iglesia que nada sabía de las Escrituras
y que en ese aspecto era un ignorante, le dijo en son de burla, ¿no cree que Dios no necesita que usted sea educado? Y ese pastor le contestó, oh, estoy seguro que Dios no necesita mi educación, pero, hermano, ¿no cree que Dios no necesita su ignorancia? Mi amigo, no hay pretexto para que los cristianos, sean de la denominación que sean, hagan flamear en el estandarte de su ignorancia espiritual, como muchos lo hacen. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? El conocimiento se lo puede adquirir. La sabiduría nos es otorgada. Usted adquiere conocimiento estudiando, mirando las cosas a su alrededor, aprendiendo por medio de la teoría y la práctica, pero la sabiduría se la adquiere por medio de la oración y la meditación. Mire lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Lo ve? La sabiduría nos es dada. Deseo que usted tome en cuenta que la Biblia nunca nos dice que debemos orar por conocimiento. Nos dice que debemos estudiar para tener conocimiento, pero también nos dice que debemos orar pidiendo sabiduría. Y para enfatizar, lo repito, la diferencia entre sabiduría y conocimiento es que la sabiduría nos es dada por Dios, mientras que el conocimiento lo adquirimos por medio del estudio. En nuestros días, lo que más necesitamos es sabiduría, pero nos estamos ahogando en tanto conocimiento. Busque el Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y exactamente lo mismo dice Proverbios 1:7, pero añade, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta que usted no se acerque a Dios con un honesto y reverente temor, no tiene ni un ápice de sabiduría. Pablo dice en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría. Sabiduría es el inicio de la conversión que se va profundizando por medio del discipulado. La sabiduría nos es dada, el conocimiento es aprendido. Así que Santiago invierte tiempo hablándonos acerca del valor de la sabiduría. ¿Tiene usted sabiduría? Si no la tiene, el poseerla debe ser más importante para usted que un trabajo bien remunerado. Es más importante que la fortaleza de su cuerpo o que las seguridades que puede tener para proteger su casa. Segundo, la virtud de la sabiduría. Santiago quiere sacar la sabiduría del plano de lo etéreo y traerla al plano de la realidad, de lo abstracto a lo concreto. Escuché de un hombre que decía que amaba mucho a los niños. Un día estuvo pavimentando la vereda frente a su casa y de pronto un grupo de niños vino y ellos comenzaron a escribir y dejar las huellas de sus manos y de sus zapatos en el cemento fresco. El hombre se puso furioso contra esos niños y alguien le dijo, vecino, yo pensé que usted amaba a los niños. Y él contestó, claro que sí, los amo en lo abstracto, pero no en el concreto. Mucha gente ama la sabiduría en lo abstracto, pero no en lo concreto. Por eso Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría se distingue por dos virtudes, bondad y gentileza. Si usted tiene verdadera sabiduría, la demostrará en una bondad práctica. Será como Jesús, que fue haciendo el bien por todas partes. Y esto no es asunto de su mente o su ingeniosidad. Es un asunto de su vida. Santiago no está interesado en sus palabras, sino en sus acciones. Si usted es sabio y entendido, lo mostrará por medio de su conducta y sus buenas acciones.
Todo esto realizado con un espíritu de mansedumbre. Ahora, si usted tiene una sabiduría arrogante y cree que tiene verdadera sabiduría, esa sabiduría es más falsa que un billete de $3. El Señor vino para hacer de usted un hombre sabio, no un sábelotodo. Y hay un montón de gente, aún cristiana, que no saben lo que significa mansedumbre. Mansedumbre es una palabra muy interesante. Tiene su origen en el concepto de estar bien nivelado. De ninguna manera significa el ir por ahí con una actitud de autoconmiseración. La mansedumbre es una habilidad, un seguro y nivelado concepto de la vida. Cuando un hombre es manso, no se siente menos que nadie porque sabe que él, por la gracia de Dios, pertenece a la realeza. Y por eso mismo jamás mira con desprecio a nadie, ni altivamente frente al ignorante, ni abyectamente frente al intelectual. La verdadera sabiduría es buena y gentil. ¿Tiene usted verdadera sabiduría? La clase de sabiduría que le hace comprender que usted es un pecador y que necesita un Salvador. Si es así, le invito a hacer una decisión por Cristo. ¿Cómo? Arrepiéntase sinceramente de sus pecados, pídale perdón a Dios y agradézcale al Señor Jesucristo por haber muerto por sus pecados en la cruz. Recíbala en su corazón como Salvador y Señor, y pídale que le ayude a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea, y que le haga un instrumento útil y de bendición en sus manos. Y dé gracias en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Si recibió al Señor Jesús en su ser, escríbanos. Nos regocijamos tanto cuando leemos sus mensajes. Y es un placer poner a su disposición el estudio bíblico. ¿La sabiduría es sabio o insensato? La encontrará en elamorquevale.org y en elamorquevale.org. Asimismo puede descargarlo por un donativo. O invierta unos minutos y llámenos al número estadounidense 901-382-7900. La sabiduría es sabio o insensato es parte de la serie de 8 mensajes, Una guía para la vida cristiana práctica, volumen 2. La serie completa, Una guía para la vida cristiana práctica, está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. El impacto de las enseñanzas de El Amor que Vale lo comprobamos por medio de los testimonios que recibimos diariamente. Esos testimonios nos motivan a continuar con El Amor que Vale, que sigue siendo posible gracias al respaldo financiero de cada uno de ustedes. Somos un ministerio de fe, dependiendo de la provisión que Dios hará por medio de usted para mantener El Amor que Vale en el aire y poder recibir testimonios que nos bendicen. Marta de Ecuador nos comparte: gracias a los mensajes del pastor Adrian Rogers en El Amor que Vale, yo acepté a Cristo como mi único Salvador. Sus mensajes han sido de gran bendición en mi vida. Han fortalecido mi fe en gran manera. Desde Cartagena, Colombia, Edward nos escribe en agradecimiento: gracias le doy a Dios por este ministerio y por el Dr. Adrian Rogers. Toda mi vida y la vida de mi familia son bendecidas y transformadas por los mensajes que hemos recibido a través del Amor que Vale. Solo quiero darles gracias y gloria a Dios.
Como puede darse cuenta, efectivamente no solo leemos su correspondencia, también oramos por sus peticiones individualmente. Y al visitar elamorquevale.org puede hacernos llegar su correo electrónico y a su vez puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Permítame reiterar nuestro número estadounidense. Es el 901-382-7900. 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Soy Irving Ravelo. Ha sido un placer estar con usted hoy y le esperamos para el próximo mensaje, cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.